bienvenidas. Estamos aquí en el marco de los encuentros de Artfoto Barcelona. Estamos estableciendo diálogos magníficos con muchísimos profesionales que rodean el mundo de este maravilloso mundo de la fotografía. Estamos intentando desgranar, descubrir, cuestionar qué es en qué momento se encuentra la fotografía hoy día. Y tengo que confesar que de estos encuentros hay una entrevista que me hacía especial ilusión y es la que vamos a presentar ahora, que es con una fotógrafa novel, no, es con la gran Cristina García Rodero. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un Buenas placer. tardes. Un placer, un honor tenerte aquí. Sé que hay momentos, yo soy fotógrafa, hay momentos en la vida, en esta profesión, que te regalan conversaciones y para mí esto es un regalo, así que aviso que será una conversación desde la admiración absoluta. Pues no me admires y vamos a disfrutar Te de admiro estar juntas y muchísimo. hablar de fotografía. Te admiro muchísimo, sobre todo lo que conozco, ¿no? que es la obra. Eh, Hemos presentado a cada uno de los ponentes con los que hemos dialogado. Creo que Cristina García Rodero no hace falta que la presentemos, pero si alguien todavía a día de hoy no ha escuchado su nombre, es una de las voces fundamentales de la fotografía española. Fue la primera mujer en entrar en la agencia Magnum, pero sobre todo lo que es más importante de ella y lo que a mí me fascina es que tiene un trabajo absolutamente humanista, pone el ser humano en el centro en la mayoría de su obra y para mí esto a día de hoy es una revolución, es revolucionario seguir Sí, ahí. yo creo que es necesario porque aprendes a entender mejor a la gente, aprendes a ver cómo viven en otros países, las necesidades, ¿no? Lo que es importante para ellos, te acercas más a los otros y se desvanecen muchas ideas preconcebidas que no hablan nada bien, que son cosas que han oído porque ni siquiera han visto, ¿no? Entonces, la fotografía te enseña a compartir, a conocer, ¿no? A estar. eh, sí, sobre todo aprender en todos los sentidos, sí. Te he escuchado en alguna ocasión, bueno, en más de una ocasión, de hecho, decir que no te gustan nada las entrevistas, Nada, ni que te nada, fotografíen. menos, menos, Estamos aquí con todo, así que sí, agradecerte triplemente que estés aquí y sí. además bueno, es un lujo para todos los que estamos aquí presenciando los encuentros en Artfoto Barcelona, porque acabas de llegar. De hecho, veía el otro día que estabas en la fiesta de los Mayos en Vilafranca de los Bierzos. Sí, después pasé a Portugal, Ah, o sea, todavía te dio tiempo a pasar por sí, Portugal. sí, y ahora pues he venido a Barcelona y después a Angola y después a Francia. Es que esto es como la traca final. Tengo muchos años, tengo ya 96, entonces sé, 96. uy, perdón, sí que A ya. lo mejor me encantaría a los 96 volver. Gracias por corregirme, porque no me gusta ponerme años ni quitarme. Normalmente pasa al contrario. 76, 76. pero llevo un día tan ajetreado que ya he puesto por ahí el año 2025, pero a veces se llega a poner el 1900 algo. Sí, porque te vienen muchas cosas y bonitas, ¿no? Quizás lo más bonito de la fotografía es poder compartirlas con otros y ves que ellos se emocionan porque tú partes de las emociones y ves como a ellos también les emocionas, entonces te sientes cerca y piensas que tu trabajo ha merecido la pena, que tu esfuerzo, ¿no? Que todo lo que te ha costado, porque es mucho, pues ha merecido la pena porque lo compartes con los demás y es un motivo para disfrutar. Y en estas fiestas, fiesta de los Mayos, en Sí, Vilafranca de los Biertos, claro, yo vi que incluso en la prensa local, ¿no? Hablaban de sí. eso. Bueno, háblanos un poco, ¿no? De la obra, transitaremos por tu obra, pero ¿te cuesta ahora que eres conocida trabajar más, sobre todo en el entorno de España, que me imagino que la gente te reconoce más fácilmente, o Sí, encuentras siendo pequeñita esa ranura? sí, mira, voy con un sombrero porque por las operaciones en los ojos tengo mucha fotofobia. Entonces, entre la estadura que tengo y el sombrero que llevo ya, ¿sabes? Pues me reconocen y lo peor es que a veces estás trabajando, la gente viene con toda la ilusión de hacerse una foto contigo, pero estás trabajando, te quitan la atención, ¿no?
pero sí es una alegría saber que han entendido tu trabajo, saber que te lo han valorado y saber que de alguna manera te están dando su afecto. Pero sí, antes no me conocía nadie, nadie, nadie. ¿Y usted tiene familia aquí? Pues no. ¿Tiene amigos? Pues tampoco. Pues tendrá conocidos, tendrá. Pues no. Pues entonces aquí ha vivido. Pues mire usted, es que tiene una máscara que solo hay una igual en España, ¿no? Y se ha hecho usted 600 kilómetros para fotografiar una máscara a un demonio. Pues sí, porque es interesante, merece la pena. Y no me entendían, ¿no? ¿Y usted qué vende? Siempre me preguntaban eso. Ahora ya pues no me preguntan qué vendo, ¿no? Sino qué vas a hacer o qué bien que estés aquí, disfrutando de la fiesta con nosotros, o un selfie, o un lo que sea, sí, pero es halagador, pero que no interfieran cuando estás trabajando, porque estás trabajando, ¿no? A ningún maquinista o a ningún leñador te vas a poner a Sí, hablar con ellos cuando están con su trabajo. Y es serio, yo lo hago con seriedad, ¿no? No voy a pasar el domingo, no voy a pasar el rato, no voy a hacer otra fiesta más, voy a sacarla lo mejor que pueda, ¿no? Dejar el mejor documento que pueda, sea una fiesta sencilla, sea una foto, sea una fiesta media, sea interesante, sea grandísima, da igual. Yo voy allí a trabajar con seriedad. es la única manera, ¿no? Yo creo Pues que sí, te define la constancia y la perfección, me imagino. sí, trabajar con continuidad y trabajar intentando hacer las cosas lo mejor posible, entregándote, ¿no? Mira, yo vi a Rocío Jurado cuando era muy joven, yo era también muy joven, y, y estaba actuando, fui a hacer una tradición muy bonita, y al finalizar había un espectáculo con ella, era muy jovencita, y el pueblo era chiquitito, chiquitito, se entregó como si fuera la Olimpia de París, y yo concibo el trabajo así, ¿no? Ni grandes ni pequeños, tú tienes una profesión y vas a darlo todo y a hacerlo lo mejor que puedas. Y ella lo hizo, cantó de maravilla y lo hizo, vuelvo a decirte, como si estuvieran en el Olimpia, dándolo todo. Bueno, esa manera también es respetar la profesión y sobre todo respetar lo que Sí, sigues buscando y fotografiando, ¿no? Parece que a sí. veces cuando has fotografiado mucho, no, ya no, es que Cristina ha fotografiado decenas y decenas de tradiciones, quizá ya no encuentran nada allí, ¿no? Pero Mm, Pues siempre, siempre puedes superar, siempre puedes encontrar. Mira, ahora que he estado hablando de mi trabajo, ¿no? ujú. Pues hablaba de María Lienza. María Lienza es bastante monótona porque la mayoría de los rituales son velaciones en el suelo, con velas, con flores, muy bonitos, ¿no? Con dibujos. Pero si tú indagas, si vuelves, si recorres todo, cada año vas sacando algo nuevo que puede hablar mejor de cómo son esos rituales. Entonces, aunque cada año encuentres 2 cosas nada más y 4 fotos que te puedas llevar, merece la pena volver. A mí me lo merece, Y en esos rituales descubres también la sociedad que estás fotografiando, ¿no? Es un claro. Y poco... la problemática de la gente, por Exacto. qué sufren, qué necesitan, no, por qué imploran a María Alianza, por qué recurren al espiritismo. Sí, la mayoría de las veces es salud, sobre todo, ¿no? Necesidad, deseos, es el ser humano, con sus riquezas, sus pobrezas, sus carencias, sus dificultades, que quiere salir de todas ellas, que quiere llevarla una vida lo más feliz posible para él, pero sobre todo para los hijos, para los seres queridos, ¿no? Vivir, en Vivir, definitiva. en definitiva, es vivir, vivir con dignidad, vivir con una cierta soltura, ¿no? Y no vivir con problemas de los que no puedes, con los que no te puedes hacer cargo porque no tienes medios, porque vives muy lejos, porque no hay doctores, porque no hay escuelas, porque no hay medicinas, porque tienes que, no hay a lo mejor transporte público. Y hablabas al principio, ¿no? De cuando nos hablabas un poco de tus inicios cuando empezabas a visitar los pueblos que Mm, te decían que vienes a vender o qué Sí, familiares tienes. Eso es el sí, inicio de España oculta, es me el imagino. inicio, sí, Y leía el otro día, mira, preparando un poco o revisando, sí, que España oculta empieza con una beca. Y creo que es una sí. cosa muy actual, porque muchos proyectos ahora, los Salen con fotógrafos becas. salen, es la Y única con la manera. beca Erasmus ha sido, mira, Manuel Marín creó las becas Erasmus y ha sido importantísimo para los españoles porque muchas veces la gente no salía de su pueblo, salían cuando se iban a hacer el servicio militar, luego lo quitaron,
pues mucha gente no salía ni de su pueblo, ¿no? Entonces es la posibilidad de hacer amigos de todo el mundo, de volver otra vez a verlos, de ir tú a sus casas, de que ellos vuelvan a la tuya y sobre todo estar en un entorno donde te puede provocar otra investigación, otro camino, ¿no? Un comenzar algo, un continuar, ¿no? Es abrirte la mente y abrirte el camino. Y bueno, terminé Bellas Artes, pintura, y pedí una beca para hacer un trabajo sobre España y me la dieron. Que te Yo no sé, insistieron mucho, porque ¿eh? no, que te insistieron tus amigos que la pidieras. Ah, sí, 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 un noviete que Un tenía, noviete. un noviete, que estaba en Italia con otra beca, fíjate. Son las 2 becas más, para mí, las más importantes que he tenido porque marcaron mi camino. Una fue para Italia, y allí en Italia empecé a conocer trabajos de italianos que trabajaban, pues muchos en el sur de Italia, muchos con sus tradiciones, que podías ver libros y revistas que a España no llegaban casi, ¿no? Que podías ver grandes exposiciones, que vi la Bienal de Venecia, y aquello fue fraguando mi forma de trabajar, porque yo era una aficionada que vivía pues un poco de la generosidad de otros fotógrafos que eran los que me enseñaban con mucha generosidad, porque no había escuelas, no había nada. Entonces, en Italia eché mucho de menos a España y al volver la pedí para trabajar sobre sus tradiciones y sus Ujú. ritos, ¿no? Sus festivales, que había muy poco hecho y muy poco escrito, pero tuve la suerte que buscando, encontré un libro de Caro Baroja. Y él me enseñó no tanto de fiestas, pero sí cómo a trabajar en profundidad. ¿Sabes? Cómo hacer un trabajo bien hecho y cómo relacionarlo con otras fiestas y con otros países, cómo agruparlos por significados. En fin, me enseñó a trabajar y yo le tengo todo el aprecio del mundo, me apoyó y me decía, señorita, no sabe usted, sí, el trabajo que está haciendo, no tiene usted idea del valor. Yo no tenía ni idea del valor, yo quería hacer una obra como la hace cualquier creador y cuando terminas la carrera no tienes nada de dinero, ¿no? Y quieres hacer cosas. Entonces pedí esta beca y milagrosamente, yo no sé por qué me la dieron, porque los 3 amigos que nos presentábamos, ellos eran muy buenos y bueno, pues me la dieron a mí y fue el camino de 53 años de trabajo que llevo con el mismo tema por distintos países, ¿no? Porque es lo que al final a mí más me ha interesado, no tanto la actualidad, que es efímera, sino lo que es eterno, porque los rituales se repiten en el tiempo, porque tienen un significado profundo e importante para las personas que los viven. Decías que cuando empiezas, ¿no? Cuando pides esa beca o empiezas a interesarte por el Mm, tema de las tradiciones, ¿pensabas ya en crear obra o pensabas en vivirlas, documentarlas? O sea, ¿cómo todo. te aproximas? Ya todo, Todo, todo. todo, todo. Como pintora que soy, yo lo que quería era tener una obra que hablara de mi forma de ver el mundo, de mi forma de hacer, ¿no? De mi creatividad, porque la fotografía es creatividad y es arte. Yo siempre lo diré, aunque haga fotografía documental, aunque haga fotografía de prensa, si está bien hecha, no te quepa la menor duda que es una gran obra y es para pensar en ella y que te va a marcar, pues como muchas otras fotos que nos han marcado la historia. El ver una foto y decir, estamos en el año tal, aquí ocurrió tal, pasó tal, bombardearon tal, el ejército vino por aquí, el otro por allá, ¿no? Ocurrió después esto, el país reaccionó de tal manera, o la gente se opusieron, cómo la foto nos sirve para muchísimas cosas y también es la importancia de la fotografía. Bueno, es la Que esencia, llega a ¿no? todo el mundo, pero que es historia también, aparte de creación, es que puede ser todo al mismo tiempo. Y el que no lo quiera ver así es que está corto, ¿eh? Está corto de miras, no conoce bien el medio. Se ha quedado Se ha quedado a estancado, medias. se ha quedado a Por no medias conocer el medio, se ha quedado a o medias. no lo ha entendido, O ¿no? no, o Porque, no lo ha entendido en profundidad. exacto. Sí, no sabe el alcance de las cosas. En 2024, ¿no? Fue cuando se reeditó España Oculta, se hizo la exposición y claro, hay Sí, mucha gente que está descubriendo ahora la obra. sí. ¿Cómo se está leyendo España Oculta ahora? Hoy ha sido una sorpresa muy bonita porque todo fue pura casualidad. Hicieron un documental sobre mi obra
y la directora Carlota Nelson fue a hablar con la Fundación Juan March para ver el dossier que yo había presentado para pedir la beca, ¿no? El inicio, lo que era el ostras. inicio y lo que era ahora mi trabajo, ¿no? Entonces en la fundación realmente lo vieron como diciendo, y Carlota también, ¿no? Pero ¿por qué han pasado tanto tiempo, el libro ya no existe, piden unas cifras espantosas por comprarlo? ¿Por qué no la volvemos a hacer? Porque se hizo en el 89, hay mucha gente que tiene ya, pues ¿cuánto? 30 y tantos años, ¿no? Por Yo ahí, soy o del 40, 85, casi 40 más o menos. 40 años. 44. 44, no lo sé, no, Sí, no hago cuenta que con las más o luces menos, yo me tampoco, yo... despisto. Pero claro, es Sí, verdad que sí, ha nacido mucha gente y claro. otros eran pequeños. Entonces decidí arriesgar y hacerlo yo a mi manera, como yo quisiera, y metí 60 fotos más, porque me pareció que era un periodo de España que iba a gustar entenderlo, ¿no? Que ya era pasado, que está bien que tengamos imágenes para conocer cómo vivían nuestros padres o cómo vivía yo, o qué había sido de las abuelitas, todo lo por donde habían pasado, ¿no? Y cómo eran las calles, cómo eran las casas, cómo disfrutaban, cómo bailaban, cómo eran sus devociones. Me parecía que era una fuente de información cariñosa, porque si hay algo que yo quiero hacer siempre es un trabajo cariñoso o un acercarme de forma cariñosa, con respeto hacia las personas que son mis protagonistas. Yo creo que se nota que hay afecto y que hay admiración y que hay complicidad, aunque no nos veamos, aunque sea después de haber hecho la foto, aunque volvamos a ver a lo mejor 5 años después. Yo creo que yo le pongo mucho cariño a las cosas que hago. Quizás soy una sentimental, no me importa lo más mínimo. Cada cual Falta es mucho como, más de eso, ¿no? Ahora sí. mismo. Humanismo, que es que al final... Sí, al final tu fotografía la definen como una fotografía humanista, porque el hombre es el Completamente. protagonista de todo y es su comportamiento, ¿no? Lo que te interesa a lo largo de los años, cómo la historia va cambiando y va modelando y cómo éramos antes, ¿no? Y la educación que teníamos en mi época era represiva. Y yo me asombro, las carreteras que teníamos yo las llamaba asesinas porque Ahí. tenían unos baches ¿Cómo eran y las ahora, curvas del... Como... no lo sé, pero eran de, Ahí es el miedo real que pasabas, ¿no? En bueno, el... sí, porque yo tengo mucho vértigo, entonces cuando iba por esos terraplenes, ¿no? Que a lo mejor había unos polletitos tan bajitos o no había nada, yo pasaba mucho miedo. Recuerdo una vez, como tardé 8 años en tener un coche porque no tenía dinero, entonces iba en autobús, en tren, iban todo menos en globo y en submarino, en todo lo demás he montado, ¿no? Y después cuando tuve coche, como yo lo pasaba mal y a veces me quedaba aislada en los sitios, tenía que esperar al día siguiente para conseguir un autobús, tenía que dar clases el lunes, pues mi coche era como el coche escoba. Entonces cuando veía un viejito, una viejita, una familia, les paraba. Oiga, que le llevo. No, mire usted, que me ha mandado el médico que ande un poquito. No, es que voy a ver los tomates. No, es que estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero yo no podía ver a nadie que le costara subir andando lo que a mí me había costado, ¿no? Me compadecía de ellos y ellos, ¿y cuánto le debo? No, no, que no tengo dinero para el taxi. No, señora, el taxi lo pago yo, Soy... es porque no vaya usted andando, ¿no? Y me regalaban una manzana, cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que el conocer siempre te aproxima a la gente, si es buena gente, si es mala gente te separa, ¿no? Pero es bueno que nos conozcamos y no vivir en la ignorancia, porque la ignorancia es la forma mejor para engañarte, ¿no? ¿Se podría volver a hacer España oculta ahora? ¿O No, cómo no, te... de otra manera, porque los pueblos han cambiado, la juventud ha cambiado, ¿no? Ahora todo está lleno de móviles. Cuando iba yo por los pueblos, pues a veces estábamos dos fotógrafos, uno del pueblo y yo, o si iba a Portugal, había uno de Portugal y yo también, ¿no? Muy poca gente, hay móviles, hay cámaras del propio pueblo, de la autonomía, del nacional, según sea la fiesta, que vienen de fuera, que hay fotógrafos de distintos sitios de España. Vete a la Tomatina a ver, ¿Cómo? se ha hecho popular, ya a ver cómo puedes trabajar ahí, ¿no?
aunque digas que no, ¿no? Que ha cambiado muchísimo la realidad de España, incluso también el volumen de cámaras móviles, Móviles, dispositivos sí. que intentan captar imágenes, Mm. sigues trabajando aquí en España. ¿Cómo ha En cambiado España y algo? fuera de España. Sí, 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 pero lo que estás En haciendo en España, lo que España estoy es... viendo. Sí, yo creo que quiero actualizar España, fiestas y ritos. Ujú, Me gustaría, si llego, ¿no? llegarás. Pero trabajo con esa ilusión de seguir encontrando fotos nuevas y ha cambiado mucho y bueno, hay mucho más lujo, hay mucho más dinero, hay muchísima más participación de la mujer, que es en lo que más ha cambiado, ¿sabes? Las carreteras, la cantidad de coches, la cantidad de móviles que se aproximan mucho porque no tienen teles y se pegan porque en movimiento y te impiden hacer tu trabajo, ¿no? Antes los de prensa nos tenían un poco más mimados de alguna manera, ¿no? Nos daban posibilidad de poder llegar a unos sitios. Ahora pues es la masa que cuesta trabajar porque no piensan en los otros. El problema ahora es que no piensan en el que está detrás, solo piensan mucha gente. A lo mejor no son tan profesionales, pero sobre todo da lo mismo si son amateurs, con experiencia, sin experiencia, profesionales, para dar en un periódico, es que no se piensa en el que tienes atrás, ¿no? Ujú, No intentas ser el ágil trabajo. Ujú. y que todo el mundo pueda trabajar, ¿no? Es yo. Sí, yo creo que ahora hay más un yo, Un- la un- importancia del yo. Y antes no era tanto la importancia del yo, ni muchísimo menos. Era todo como un trabajo en equipo, ujú. ¿no? O como un trabajo lleno de ilusión, en soledad, pero lleno de ilusión y de otras cosas, ¿no? Con la esperanza de que algún día eso se pudiera publicar. Todos los que trabajábamos cuando yo era jovencilla, jovencilla, llena de sueños, pues los otros también, ¿no? Y lo que querían era publicar alguna vez. Luego te das cuenta, pues, que no se venden, que la gente no compra tanto, que las cuentas no salen por ninguna parte, no salen y lo van dejando porque van viniendo otras obligaciones, porque ya no eres tan libre, ¿eh? Y Bueno, bueno, pues se va perdiendo mucha documentación y es y una buenos profesión de creadores. persistir, ¿no? Tú eres la muestra absoluta, bueno, Sí, ¿no? Gente que a tu edad seguís con esta, con con ilusión ilusión, y con con estos marcha. culos inquietos, Sí, marcha, además marcha en todas sus facetas, me consta. sí, Y quiero salir un poco de España porque tú sí. misma adelantabas, ¿no? Que trabajo fuera de España, pues, conocemos muchísimo la obra que tienes y fuera, y a mí me fascina un proyecto del que últimamente no te veo hablar tanto, pero a mí, Mm. yo creo que define, bueno, tú me vas a corregir si no, que es Between Heaven and Earth, ¿no? Sí, pues Que- fíjate, yo creo que es entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y Yo la creo que tierra. es el trabajo que más me puede definir a mí, Me mucho más que encanta ese. España oculta, porque al final, trabajando, recorriendo el mundo, culturas tan distintas, religiones tan distintas, razas tan distintas, pues te das cuenta de que al final el hombre tiene una parte espiritual, ¿eh? Todos, seamos religiosos o no, tenemos una espiritualidad y tenemos un cuerpo. Entonces, pues empiezas a indagar, es mucho más fácil encontrar los focos religiosos, ¿no? Las grandes peregrinaciones, los grandes eventos, pero trabajar con el hombre es más difícil, mucho más difícil. Y bueno, pues no lo tengo, lo tengo a punto desde hace 13 años, pero ahí se quedó, porque no encuentro dónde exponerlo. ¡Socorro! No, es Quiero que exponer. esto, o sea, por favor, ahí está tu... Quiero Eh, exponer entre el cielo y la es tierra, fascinante que porque, es lo que más me define, de verdad. pero es que además es como habla mucho de la dualidad, ¿no? De lo Sí, físico y lo sí, espiritual. Hay sí, imágenes sí, sí. absolutamente Te- físicas, carnales, ¿no? Cómo Lo sales. religioso, lo pagano, lo natural, lo sobrenatural, es la violencia, la paz, Todo, es todo. las dualidades de la vida, ¿no? Pues El yo, placer, el dolor, el nacimiento, la muerte. Y es hablar del ser humano en sus dos versiones, por qué alguien decide apartarse de la vida y dedicarse a la oración y vivir de las limosnas que le da la gente pobre, que viven con nada, el cuerpo cubierto de ceniza y nada más, pasando frío, pasando calor, rezando, rezando, porque eso es lo que ellos han decidido en ese momento de su vida. Y otros pues deciden otras cosas totalmente muy alejadas de ese honor de santidad, ¿no?
Pues o sí, hay que viven sencillamente con las pasiones de su cuerpo, de su vida, de una parte de lo que él es. Si hay que hacer una campaña, yo apoyo esa necesidad de Muchas ver esa gracias. exposición porque a mí me parece a mí me fascina, yo quiero decir, mi placer, o sea, más que España oculta, me Mm, apasiona ese trabajo. De hecho, yo crecí más con ese trabajo casi que con mm. España oculta. Porque eres mucho más joven. Soy más joven, Justo claro. cuando tú has nacido el libro ya estaba agotado. Sí, sí, claro. Por suerte lo tenemos aquí, se puede comprar de nuevo. Y no quería acabar porque como ¿no? Hemos ido ya aventurándonos a contar que no paras Mm, quieta, tienes las maletas siempre a medio hacer. mm. ¿Qué nos queda por ver? ¿Qué Traslado de estás una maleta a otra. trasla- Vengo de Tienes un sitio, saco la ropa para lavar y la otra lo dejo en los pies de la cama o en el sillón, porque en cuanto se seque la otra ropa y la planche la voy a volver a meter y me voy a volver a ir a otro sitio. Y como ahora casi todos los viajes están siendo en África, pues ropa que abrigue poco, ¿no? Ropa de poco peso y así soy más rápida porque a veces hago las maletas encestando, ¿sabes? Desde el armario tiro y ya tengo una puntería, ¿sabes? ya lo tienes calculado. Ya lo tengo calculado. Se creían que era una tontería que yo decía para hacer una gracia, pero cuando las chicas que trabajan conmigo me vieron cómo tiraba la ropa, la maleta, se quedaron que no sé. Pero si es verdad, si encestas con la maleta. Si sabes también lo que es, pues mira, tengo, como he dicho antes, no 96, 76, ojalá llegue a los 96, pero bien, con Llegarás. ilusión, si no, no. Si no hay Así. ilusión y dependes de los demás y haces sufrir a los demás, pues no, pues no. Pero si tienes energía y tienes cosas que contar y tienes ilusión por vivir, pues hasta que el cuerpo te aguante. Entonces yo ya sé que con la edad que tengo, pues hay sitios donde me costaría mucho. Por ejemplo, Nepal, ayer cogí aquí en Barcelona a un taxi que el conductor era de Nepal. Hay muchísimo. Y estuvimos hablando de su país y yo le dije, pues a Nepal va a ser que no voy a poder ir. Él me dijo, Porque todos son montañas. Y hay que dije, andar mucho para adiós arriba. Nepal, ¿no? Adiós Nepal. Pero es como un poco una traca final, ¿no? Cuando sabes que todo va a terminar, te esfuerzas porque no se te escape nada, por concluir trabajos, por hacer cosas que siempre has soñado. En esa parte estoy también, ¿no? El ir a los sitios que no he podido ir porque no podía sola, porque no hablo inglés, porque no tenía dinero, porque lo vas dejando otros proyectos más cercanos, ¿no? Entonces estoy empezando a ir a Papúa Nueva Guinea, a África sobre todo, y bueno, a cumplir a India, que es maravillosa para fotografiar, para vivir más incómoda porque está muy llena, muy Muy llenita, llenita, muy sí. Muy llenita. intensa en todos sus, ¿no? Sí, Muy sí, intensa. sí, pero estoy dándome esos lujos, ¿no? Intentar cumplir con mis sueños y no dejarlos a medias. Y aunque haya tardado 40 años o 40 y tantos años, con Papúa han sido como 40 y tantos años de espera, pues cumplir con los sueños. Y yo creo que eso lo debemos de hacer siempre que podamos, más tarde o más temprano, pero intentar cumplir los sueños, aunque luego los sueños igual te defraudan. Pero hay que darte ese gusto, ¿no? Porque realmente trabajamos mucho, no es nada fácil vivir y yo creo que hay que darte cosas que te hagan feliz, ¿no? Dijiste que eras eterna, ¿no? Eterna en el Et- sentido de de trabajar, alargar, de de alargar, trabajar, sí. em, Muchos años dedicados a un tema, es- pero cua- es la forma de profundizar también y de hacer el trabajo muchísimo más rico. La gente lo hace la mayoría de las veces de forma superficial porque se acuerdan precio, se acuerdan, se acuerdan timing. unos días y en Ujú. torno a esos días se hace un precio y después las fotos que necesitas. Entonces no hace falta un libro cada vez que vas a un sitio y tardar 20 años, 15, 7. María Leonza fueron 8 años, Haití 7, Cuba 20 creo, o 17 también, España oculta 15. No es necesario pero cada cual tiene sus tiempos, ¿no? Y yo soy pesadita, muy eterna, ¿no? Muy eterna. Pues Muy de que no se me escape nada, de hacer el libro lo mejor, de hacer el trabajo lo mejor posible, que no me quede nada importante por ir allí, ¿no? Por comodidad, o por edad, o por lo que sea, ¿no? No me puedo perder cosas que puedan ser interesantes para intentar entender, pues, lo que yo
quiero mostrar, ¿no? O lo que a mí me parece interesante. Pues eterna te esperamos, te queremos y esperamos seguir disfrutando hasta de aquí, te emplazo de aquí 20 años, a los En 20 96, años. a repetir esta entrevista porque ha sido un lujo, un placer, muy agradecidas de que hayas pasado por Arfoto Barcelona Sí, y dime. el placer ha sido mío por estar siendo entrevistada por una fotógrafa comprometida, con una fotógrafa que no ha dudado en meterse en guerras, Ahí estamos. con refugiados, o sea que el placer es absolutamente mío y mi admiración va por delante. Y he tenido ese gusto, me he dado ese gusto, de Qué honor. estar con una persona joven que es que ha sido un ser humano y una mujer muy comprometida, y eso da gusto, es otro gusto que me he querido dar a mí Pues misma. así ha sido parte de quién soy, es por tu culpa, así que Uy, soy gracias a inocente. ti, gracias a ti. Así, bueno, pues ha sido un placer inmenso. Si os ha gustado la entrevista a Cristina García Rodero, hay muchísimas más entrevistas que hemos hecho a profesionales del sector, comisarios, galeristas. Un poco hemos intentado a lo largo de estas entrevistas, pues ir cuestionando, desgranando y sobre todo compartiendo lo que nos ofrece este mundo mágico y que nos atrapa tanto de la fotografía.